Dios les bendiga, amados amigos y hermanos que nos acompañan en este reto de 21 días. Estamos ya en el día número 10 de este reto. Y ayer, aclaro, que había hecho mi reto y había grabado y había puesto todo, lo puse a cargar en YouTube. Luego tuvimos una entrevista con unos hermanos en Perú y luego me di cuenta que el video no se había publicado. Lo había cargado, pero no se había publicado, por lo cual pido disculpas a todos los hermanos que están siguiendo día a día este reto de 21 días, que me perdonen porque por el tema de los compromisos, ayer no se publicó sino hasta las 12 de la noche, pero sí lo había hecho. De hecho, aquí lo tengo anotado en mi hojita: el día 9 a las 5:30 de la tarde lo había hecho. Pero bueno, lo importante es que ya está publicado y si lo quieren ver, pues lo pueden cliquear aquí y lo van a poder ver con la ayuda del Señor. Yo estoy muy contento porque cada día descubro nuevas cosas. Cada día tenemos la oportunidad de encontrarnos con revelaciones y con experiencias maravillosas en el Señor. Y hoy no es la excepción. Hoy me pareció muy interesante. Estaba leyendo Segunda de Tesalonicenses, toda la carta, pero es muy corta, solo tiene 3 capítulos. Y estaba viendo cómo Pablo, Silas y Timoteo estaban en este contexto escribiendo la carta a la gente de Tesalónica. Y bueno, me pareció muy interesante el hecho de que Pablo le hace un elogio a esta iglesia debido a que ellos, a pesar de tener su condición de persecución, ellos pasaban por persecución, por cárceles, por todo, pero Pablo los elogia y habla de que ellos han mantenido la paz y la unidad. Yo creo que para Pablo era muy importante que como pueblo se mantuvieran todos unidos, firmes en la fe y en paz, porque un pueblo dividido no iba a prevalecer. Y Pablo acá los elogia por esa misma razón. Y también habla acerca del castigo que van a recibir las personas que los han hecho, que los han perseguido y los han maltratado, en el capítulo 1. Pero me gusta mucho el hecho de que Pablo no elogia a una iglesia porque está bien y en bendición en condiciones ideales, sino porque viviendo lo que está viviendo, aún así mantiene su posición de amor, de paz, de unidad, de solidaridad entre hermanos. Eso me parece maravilloso. Muchas veces nosotros pasamos por circunstancias difíciles y ya estamos renegando de todo, de todos, nos estamos quejando con todos, estamos echándole la culpa a todos y nos dividimos. Qué bonito es que tomemos este ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Ahora, en el capítulo 2, Pablo habla acerca de el hombre de pecado, del hombre malvado, de los acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Pero entonces yo entro en un conflicto acá, porque yo me pregunto, y les voy a leer esto para que puedan entenderme lo que les quiero decir, para que puedan entender a qué me refiero a esto. Vamos a leer en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1, dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Dice, no se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, el hombre de pecado, aquel que trae destrucción. Dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. Y cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y dice, ¿no se acuerdan que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción,
porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. A ver si logro hacerme entender. Si uno lee esto a estas alturas de la vida, ¿sí? Y uno lo lee de esta forma, uno lo ve como lógico, porque uno entiende que la palabra profética acerca de la venida de Cristo habla de esta forma. Pero yo creo que usted se ponga a pensar, ¿quién le enseñó esto a Pablo? Porque la experiencia que tuvo con Pablo para ser llamado apóstol, pues ya el Señor no estaba físicamente con ellos. Y en los evangelios hay una parte donde se habla acerca de que van a presentarse falsos profetas, falsos cristos. Pero aquí Pablo habla con un nivel de seguridad tal que es como si alguien se lo hubiese contado. O sea, es como si el Señor mismo se lo hubiese contado físicamente, como que hubiese estado con él y le hubiese explicado, mira Pablo, va a pasar esto y esto. Y yo digo, ¿será que hay conversaciones del Señor con los apóstoles que quizás no se han publicado todavía, que quizás no han podido incluirse en la palabra porque están en proceso de comprobación? Eso me apasiona bastante, porque yo considero que el Señor, o quizás Dios mismo no permitió que se incluyeran en la palabra, pero que sí fueran como un testimonio, o que sus frutos, los frutos de esas conversaciones, se vieran en las cartas que más adelante se envían a las iglesias. Porque yo veo que acá Pablo habla con una certeza y con una seguridad tal que inspira y que hace pensar. El que está a estas alturas, 2020, pues uno dice, bueno, sí, eso es lógico, eso es más que lógico. Pero Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de Tesalónica esto justamente por eso, porque para ellos no era tan claro, tan seguro. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Lo cual me hace pensar que, así como Juan, que tenía revelaciones de parte de Dios, Pablo también las tenía. Solo que Pablo no hablaba de su experiencia en la relación o en su experiencia de la revelación que Dios le daba, sino que esas enseñanzas que tuvo las fue como enviando a través de las cartas que enviaba a las iglesias. Y obviamente en esta que es mi ignorancia, tuve que preguntar un poco acerca de esto. Y me encontré con que un amigo me estuvo explicando acerca de esto. Mi hermano Sammy me estuvo explicando acerca de que Pablo no tuvo la experiencia con el Señor y ya luego se convirtió en el apóstol Pablo. Me dice Sammy que Pablo duró 20 años aproximadamente en ese proceso de convertirse en quien hoy conocemos como el apóstol Pablo. Que él tuvo la experiencia que tuvo con el Señor, pero que luego él estuvo en Arabia predicando el evangelio, pero aprendiendo y haciendo un montón de cosas, y luego se reunió con los apóstoles que conocemos hoy en día. O sea que 20 años donde él tuvo unas experiencias que quizás no están registradas acá, y esos 20 años fueron los que le enseñaron cosas que permiten hoy en día ser de influencia y de bendición para nosotros 2000 años después. Imagínese, esas experiencias no están anotadas en ningún lado, o por lo menos no en ningún lado que nosotros podamos verlos, pero son el reflejo de esas experiencias. Son las que hoy en día nos enseñan. Hay experiencias que Dios te da a ti que quizás nadie las ve, quizás nadie las conoce, quizás nadie va a decir, oye, pobrecito Pablo, o wow, mira como Pablo. No, vas a tener victorias, vas a tener derrotas, vas a tener momentos de revelación, momentos de quizás de profundidad, de decepción de ti mismo o de restauración que quizás nadie va a saber de ti, quizás nadie va a conocer de ti. Pero los frutos de esas experiencias se van a manifestar, van a ser de bendición a otros, van a marcar generaciones. Y aunque esas experiencias no estén escritas en un libro sagrado,
van a estar escritas en tu corazón y tienen que estar escritas en tu corazón para que a la hora de hablar acerca de ello, de lo que abunde tu corazón, eso hable tu boca. Así que si estás viviendo una experiencia que quizás nadie conoce, si estás pasando por momentos difíciles que quizás nadie entiende a causa del evangelio, déjame decirte que el Señor sí las entiende y el Señor sí las está mirando, pero son esas experiencias que tienes que guardar en silencio hasta el momento en donde Dios necesite que tú utilices esa experiencia para bendecir a otros. Llegará un momento en que esa experiencia que estés utilizando va a marcar la vida de generaciones. Esa experiencia que estás viviendo, que Dios está usando para poder quizás procesarte y convertirte y transformarte, esa experiencia va a marcar generaciones en su tiempo. Pero por los momentos hay que vivirla. Por los momentos hay que sufrirla, si hay que sufrirla. Por los momentos es necesario dejar que Dios se convierta en una realidad. Y que nos hable, y que nos ministre, y que nos consuele, y que haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Para que el día de mañana podamos hablar con esta certeza, quizás no de la venida de Cristo, con la certeza que habló Pablo. Porque no, también pudiéramos hacerlo, pero quizás podamos hablar con certeza de algunas cosas que son tan importantes para la juventud hoy en día, para los hermanos hoy en día y para la gente que no conoce al Señor hoy en día. Así que permanezcamos firmes en medio de todo lo que estamos viviendo y confiemos en Dios. Confiemos en que nuestra vida está en sus manos, que no tenemos nada que temer porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese es mi deseo y es la conclusión a la que llegué, que esas conversaciones que quizás no se publican por allí, que esas conversaciones con el Señor que has tenido, se manifiesten en el momento preciso y que den fruto de la bendición, de la enseñanza, de la doctrina, de la fe, de los milagros que tiene que dar. Que esas conversaciones que he tenido con el Señor sean de edificación para muchas vidas en su momento. Mientras tanto, mientras vivimos el proceso, que sigamos con el Señor, apegados a Él y atentos a lo que Él quiere enseñarnos. Que Dios te bendiga y que puedas seguir disfrutando cada uno de estos días del reto de 21 días. Dios te guarde.